Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un capítulo de Encrucijada Regional desde el restaurante Yecus, y que nos recibe amablemente, y acompañado siempre estaba mi amigo Salvador Arambur. ¿Qué tal, Manolo? Hola a todos. Sí, ¿estamos bien? ¿Cómo ha sido esta semana? No, bien, una semana bastante intensa, metido en algunos proyectos, grabando para La Guarida TV, aprovecho a hacerle propaganda. Muy bien. El mundo de las motos, los motoqueros. Y a propósito de motoqueros, tenemos hoy día un invitado que es motoquero, digamos, gran amigo, motoquero y español. Españolísimo. Que es de los motoqueros buenos, porque si en algo son buenos los españoles es para eso. Tal vez para el fútbol también. ¿No? Sí. Sí, pero nada, está con nosotros Enrique Gutiérrez, gran amigo, gerente de Pesca Chile, que nos va a comentar o va a aprovechar a desasnar sobre la pesca, algo que claro, uno ve el mar, ve los buques. La pesca industrial tan importante, ¿no? ¿Cuánto y que pesa poco se comenta a veces. Sí. Enrique, bienvenido. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación, por estar aquí, por poder hablar de pesca industrial, que es lo que uno lleva haciendo hace 40 años y que la apasiona, claro. Entonces, hablar de las pasiones como de las motos y de la pesca siempre va a ser un gusto, con quien sea. Oye, Enrique, una pregunta. ¿Por qué siempre, o es muy habitual, en la pesca uno se encuentra a los españoles? Pues fundamentalmente yo creo que es un tema de tradición, de España, Portugal, que eran países marítimos siempre y que disponían de pocos caladeros, entonces tuvieron que salir por el mundo a buscar los peces. Son países muy consumidores de pescado. España debe estar consumiendo del orden de los 90 kilos por persona año. Son países que demandan muchísima pesca, igual que Japón. Entonces, como no disponían de caladeros, son países que se abrieron al mundo a buscar peces por el mundo. Empezaron a abrir compañías en diferentes países y así yo creo que es como los españoles fueron emigrando en el tema marítimo. ¿Y eso te trajo a Chile finalmente? A mí me trajo a Chile eso, precisamente. Yo llegué aquí en el año 84, hace muchos años, pues ya soy un español medio raro, español chileno. Llegué en el año 84, primero llegué a la mar, precisamente a ver la pesca, con un barco muy conocido en Magallanes que se llama el Betanzos, y después ya me quedé en tierra en el año 86 para ampliar la compañía, armar la compañía, primero como gerente de operaciones y ahora finalmente ya como gerente general hace muchos años, pero eso, con la idea de haber armado una muy buena compañía que fue una empresa magallánica de toda la vida, porque Pesca Chile siempre estuvo en Magallanes y en Aysén, después salió de Aysén y volvió a Magallanes. Correcto. Y aquí estamos desde hace muchísimos años. Muy bien, muy bien. ¿Cuánta gente trabaja en Pesca Chile? ¿Cuántos barcos? ¿Cuál es el movimiento? El calado de Pesca Chile. Bueno, en este momento la empresa Pesca Chile son 250 personas aproximadamente. Tiene ventas por unos 30 millones de dólares anuales aproximadamente. Y barcos disponemos en este minuto de 3 barcos que tienen autorizaciones en Chile y que pescan en la costa de Chile o desde el paralelo 44-30 hacia el grado 57. Y después tenemos el Antarctic Endeavour, que es un barco de última generación que está dedicado a la pesca antártica y que opera fundamentalmente en 3 áreas de pesca, que son la 48.1, que para que nos hagamos una idea espacial de dónde es donde está la base Fielde chilena en la península O'Higgins, y 48.2, que son las Islas Orcadas del Sur, y después en la 48.3, que son las Islas Georgias del Sur. Estos últimos años fundamentalmente hemos operado en la 48.1 y 48.2.
Ah, mira, Esos números no tienen nada que ver con latitud, No, son números FAO de la distribución que hace la Convención Antártica, también se conoce en castellano como la CRUMA o en inglés la CAMELAR, y son áreas antárticas, que son subdivisiones antárticas que se hacen, que corresponden a... El grado de pesca estamos en el grado 60, para que nos hagamos una idea, muy al sur, pegados al continente antártico y pegados a las Islas Orcadas del Sur. De hecho, en este minuto el barco está aquí, porque todas las Islas Orcadas ya en este momento, y toda el área se encuentra cerrada con hielo, no puede operar, hasta el septiembre que empiezan a o sea, siempre es un desafío logístico también, operar. Sí. Es un desafío logístico y la gente, a mí me hace mucha gracia cuando se ve ese programa en la televisión, no me acuerdo cómo se llama, del mar, y salen unos barcos pescando cangrejos, no me acuerdo cómo se llama el programa. Yeah. Y siempre digo, si vieran cómo se pesca en Chile, se darían cuenta que aquí es mucho más difícil todavía que pescar en Alaska. Correcto. Es bastante más complejo. Sí, pesca salvaje, creo que se llama, pesca salvaje en Discovery Channel. Salva. Un poco siguiendo con eso, ya que estamos con la pesca antártica, ¿cómo has podido ver o cuál es tu opinión de tanto ruido que a veces hay, ¿no es cierto?, de, bueno, cuánto se está efectivamente pescando o cuánto se está depredando, ¿no es cierto? Habrás oído seguro, lo hemos comentado alguna vez, ¿no es cierto? Estos pesqueros le están quitando el alimento a las ballenas ¿no ahí está siempre la imagen clásica como de un barco de Greenpeace como bloqueando a un pesquero, ¿no? ¿Qué hay de cierto, de mito en eso? ¿Cuál es tu imagen? Bueno, yo creo que hay mucha ignorancia. Es decir, normalmente la gente tiene una gran ignorancia sobre el tema pesquero y sobre el tema biomasas antárticas y todo este tema. Y después hay mucha gente que ha hecho su labor de tratar de alguna manera, dejar la Antártica como esa reserva que uno no entiende mucho, porque recordemos que la Antártica fue un área de pesca donde la Unión Soviética y muchos países que tenían como alianzas con la Unión Soviética, como era Rumanía, Polonia y tal, hasta el año 96, que desaparece la Unión Soviética, se pescaban cientos de miles de toneladas en la Antártica. A partir del año, no me acuerdo ahora mismo, el año de creación de la CRUMA o de la CAMELAR, el control sobre la pesca en la Antártica es muy fuerte. Hay un montón de países que se reúnen todos los años anualmente en Hobart con un comité científico que disponen de unas cuotas muy severas, muy precautorias, y eso se cumple a cabalidad. De hecho, Chile es uno de los países encargados en el área 48.1 de que se cumplan a cabalidad las normas de la CRUMA. Está la Armada de Chile allá, se pasan inspecciones a los barcos, se controlan los buques, se controlan toda la captura que hay en el área con observadores científicos a bordo. Es decir, y además, lo que estábamos diciendo antes, es la biomasa de krill calculada en la Antártica, que el último estudio fue en el año 2019, me parece, 2018, es de 62 millones de toneladas. Y la cuota de pesca que tenemos actualmente para toda la industria son 620.000 toneladas, de las cuales se pescan 450.000. Estamos hablando menos del 1%. Estamos hablando que se pesca menos del 1% de la biomasa total de la Antártica. Antes lo decía un poco en gráfico, si esta mesa hiciéramos un cubo, lo que se pesca es un trocito así de captura, es muy poco. ¿Y de eso cuánto pesca Chile? Pesca Chile, o sea, Chile está pescando en este minuto solamente con Pesca Chile porque no hay ninguna otra empresa que esté trabajando allá. Hemos pescado de biomasa 22.000 toneladas que se transforman en unas 3.500 toneladas de krill deshidratado, aproximadamente. ¿Y ese krill, 3.000 toneladas de krill, qué se hace con él? Pues uno no ve krill en el supermercado. ¿Qué hacen con el krill? No, fundamentalmente el krill se procesa, el que nosotros procesamos, que es un krill de muy alta calidad. El barco nuestro está desarrollado y hecho y la inversión se hizo para hacer un barco para consumo humano. Y lo que se hace con el 50% de ese krill es aceite de krill para consumo de las personas. Y después, por supuesto, una vez extraído el aceite, el resto se consume en PETs, fundamentalmente para alimentos de peces o cualquier cosa así. Eso es lo que se hace mayormente con el krill que nosotros procesamos. Fundamentalmente vendemos a Corea, a empresas que se dedican a esta extracción de aceites, que son empresas, ¿cómo se llaman? No es farmacéuticas,
cuando son, bueno, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero como empresas farmacéuticas que extraen este aceite de krill. Perfecto. Pero mira, justamente nos están trayendo... Vamos a alimentarnos. ¿Cómo se llama esta tablita de pollitos, de patitas de pollo acá en el Yecus? Una de las tantas tablas que nos convían amablemente en el restaurante que se encuentra, ¿no es cierto?, en O'Higgins, llegando Casi a Pedro Montt. Pedro Montt. Así que agradecido siempre del restaurante Yecus que auspicia también este programa de tono económico y productivo. Salva, continuamos con la conversación muy interesante porque estamos aprendiendo mucho del krill, su uso. Yo tuve oportunidad de visitar, Sí. Enrique me invitó el año pasado, creo que fue, o antepasado, a visitar el Antarctic Endeavour, el barco pesquero, que es impresionante, porque es un buque factoría, no sé si es la forma de llamarlo, pero llama la atención no sé, yo, de ignorante tal vez, yo esperaba un barco, no sé, más industrial en el sentido de que tener grandes redes, ¿no es cierto?, y palanganas para tratar el producto, y no, está súper sofisticado, unos sistemas ahí de cocción y procesos realmente de primer nivel. Fue todo un hallazgo en ese sentido. Sí, Así ¿no? que, Enrique, Antes no me acordaba la palabra, nutracéuticos, no son farmacéuticos, se llaman nutracéuticos. Nutracéutico, Sí, sí. ya, para la industria de alimentos, Sí, obviamente. exacto. Claro. Enrique, nosotros antes del programa conversamos brevemente un poco qué significa, digamos, la presencia de Pesca Chile como empresa única que está, ¿no es cierto?, aprovechando o explotando, digamos, este recurso que es el krill, pero existen obviamente otras empresas que pescan merluza, el bacalao a profundidad, que es de la pesca industrial, y eso tiene un impacto y un peso en la economía regional, Así es. y que la gente desconoce, sería muy Sí, bueno. así es. En Magallanes operan fundamentalmente 4 industrias grandes, pesqueras. Son Endepes, Global Pesca, Pesca Cisne y Pesca Chile. Creo no dejar a nadie atrás. Y que en efecto producen un impacto regional importante, porque el 80% de los ingresos de esas compañías se van en gastos generales, gastos de operación, gastos de puerto, comidas, víveres, insumos, vituallas, etcétera, etcétera, que la mayor parte... ¿Cómo son en tamaño las empresas? ¿Pesca Chile es la más grande? No, la más grande yo diría que sí, estaríamos entre Pesca Chile y Endepe, las dos más grandes, son en facturación, digamos. Serían las dos empresas más grandes. Y el empleo, pues tú decías que Pesca Chile tiene 250 empleados más o menos. Sí. Es decir, estaríamos hablando en torno a 1.000 personas de empleados directos. Estamos en poder en el micrófono, pero hay que recordar Sí. que hay que acercarlo porque Sí, si sí. no se va a escuchar la voz. Sí, Salva. sí. Yo creo que en este minuto, sumando compañías, así, sin hacer mucho número, debemos estar en unas 700, 800 personas aproximadamente que trabajan en la industria pesquera en Magallanes a nivel industrial. Artesanal, no tengo ni idea, pero a nivel industrial seríamos entre 700 y 800 personas que trabajamos directamente. Pero en términos globales, una cifra que sí conozco, digamos, si tú sumas la acuicultura, sumas la pesca artesanal y sumas la pesca industrial, Muchísimo. tienes alrededor del 12% de la fuerza Sí, laboral de Magallanes. muchísimo más, sí, claro. Muchísimo Eso, más. Sí. ese es un número concreto. Y bueno, tú estabas diciendo, ¿no es cierto?, que todas estas empresas, su 70-80% de sus gastos se hacen acá en la región. Se generan en Magallanes, efectivamente. O sea, el 70-80% del costo de las empresas son, como estaba diciendo antes, vituallas, gastos de puerto, etcétera, etcétera, que todos quedan en Magallanes. ¿Tienes una idea de más o menos cuántos millones de dólares podría ser eso? Un poco lo que comentaba antes, en cifras así muy, muy grandes, pero aproximadamente entre los 30 y 40 millones de dólares que quedan en Magallanes, que la industria pesquera deja aquí en Magallanes, Correcto. de toda la facturación, que es mucho dinero. Claro. Tal vez un poco más. Tiene un impacto muy importante en la pyme magallánica. Sí, sin duda. no tengo en este minuto el número, lo podría llegar a sacar, pero como te digo, el 80% de la facturación queda en Magallanes. Sí. El 80% del costo es Magallanes. Es bueno tratar de discutir esa cifra y es algo que carece la región, que a veces las cifras no están las estadísticas. Entonces, obviamente que no podemos darle la real ubicación o preponderancia a un sector económico.
en Magallanes hay actividades económicas que son muy importantes, pero que desconocemos qué tan importantes son. Y por eso no soy el único economista, por ahí otros lo han mencionado, que creo que es algo importante que Magallanes pudiese tener mayores estudios porque el Instituto Nacional de Estadística no los realiza. Si uno también se acerca mucho de las cifras del gobierno, lo discutíamos ante el programa de la Subsecretaría de Pesca, uno trata de sacar estadísticas y es muy difícil obtener números y como para poder plantear también diseños de políticas públicas, ¿ah? Y cómo esto afecta finalmente a la población. Sin duda, pero además de eso, más allá de la estadística, digamos, y tal vez viéndolo, no con una mirada de economista, porque no lo soy, pero sí me importa mucho lo que es la percepción regional, digamos, lo que el magallánico percibe en términos de cuánto le... no es la forma más elegante de decirlo, pero cuánto le toca, ¿no es cierto?, de eso, porque la imagen que en lo personal tenía de la pesca industrial, digamos, antes de conocer a Enrique, que me ha asesorado, me ha comentado mucho, es que era una actividad relativamente pequeña, ¿no es cierto? Uno ve de repente uno que otro barco por ahí en el muelle, pareciera ser una actividad de bastante bajo perfil que no tiene mucho impacto. Sin embargo, 30 o 40 millones de dólares en la economía regional es súper relevante. Y qué sé yo, 700 personas empleadas directamente también, porque ahí hay que sumarle, ¿no es cierto?, el grupo familiar, ¿no es cierto?, todo lo que genera en términos de movimiento. Entonces es súper relevante. Y ahí viene la otra pregunta. Bueno, tú nos comentabas recién del krill. ¿Qué más se pesca, digamos, en Magallanes? ¿Cuáles son los productos? Sí, el krill es de desarrollo antártico reciente. En el krill llevamos pocos años trabajando en esa pesquería, desde el 2008 que partimos con el Betanzo aprendiendo hasta el día de hoy. Pero es una pesquería relativamente nueva y la importancia que tiene es el desarrollo futuro. Es decir, Magallanes, Punta Arenas tiene una localización que es estratégica importantísima. Y además la Antártica es chilena. Consideramos nosotros que es Antártica chilena. Entonces tenemos un desarrollo por hacer en toda esa área para pescar. Esa es la importancia del desarrollo de la pesquería en la Antártica. Que te interrumpa ahí, Enrique. ¿Cómo estamos con Argentina en ese sentido? ¿Qué hay de desarrollo de krill específicamente, o pesca antártica en Argentina? Argentina no tiene ningún desarrollo pesquero en la Antártica. De hecho, es un poco al contrario, está tratando de trabar siempre la pesquería antártica. No tiene desarrollo alguno, no tiene ninguna empresa pescando en la Antártica y no coincidimos con ella siquiera mucho en la visión antártica que tenemos desde la industria. A lo mejor desde el Estado puede ser que la tengan, pero desde la industria... Eso abre entonces aún más una oportunidad de desarrollo regional. Claro, efectivamente, abre una oportunidad más de desarrollo regional, sobre todo a nivel de investigación, de hacer muchas más cosas en la Antártica, porque no solamente es pescar. Para que podamos pescar hay que investigar. Y ahí Chile debería ser un país con liderazgo absoluto en la investigación en la Antártica, que no la tenemos. Lamentablemente no lo tenemos. Un punto, porque justamente, a ver, estamos en procesos de cambio, reales o forzados, digamos, pero está en discusión una nueva ley general de pesca. ¿Ya? También acá en la región se ha puesto sobre la mesa o se ha echado a andar el proceso para poder determinar la zonificación del borde costero, que me imagino que eso obviamente que impacta en la industria pesquera. ¿Cuál es tu opinión? Porque el año pasado se produjeron ciertas reuniones de diálogo que el gobierno convocaba para hacer cambios a esta ley de pesca. Se habla dentro de esta discusión justamente lo que tú acabas de decir, de que hay que desarrollar la investigación. ¿Cómo estás viendo esto que puede generar incertidumbre o estamos haciendo o proponiendo cambios que son para mejor? Sí, perdón, lo que antes no le terminé de contestar la pregunta a Salvador. Le voy a terminar de contestar la pregunta. Los otros pescados, lo que tenemos en la costa de Chile y el otro desarrollo antártico que también hay es el tema bacalao de profundidad, que es súper importante para la industria aquí al sur, que es una pesca que ha ido
mejorando año tras año. Hoy día hay unos rendimientos importantes en la captura de bacalao. Después tenemos la merluza de cola, que es un recurso también súper importante, la merluza austral, recurso fundamental, congrio dorado y merluza de tres aletas. Ahí tenemos muchos recursos que están hoy día en una situación, unos mejor, otros peor, pero en general recursos que van mejorando año tras año y que son los que fundamentalmente captura la industria de la PDA, que le llamamos, que es la pesquería demersal suraustral. Claro. Y la pesca reconoce como el primer producto, como el más importante, como recurso, materia prima, que me aclarabas tú, el krill. El krill, justamente. Y después la merluza austral. Sí. Sobre lo que tú me estabas preguntando, Manolo, efectivamente el año pasado la Subsecretaría de Pesca convocó reuniones para escuchar a todos los actores de la pesca. Hay unos primeros bocetos de lo que sería esa Ley General de Pesca. La verdad es que no los vemos bien ninguno. Creo que a la industria se la ha escuchado muy poco, o por no decir que no se la ha escuchado casi nada. Hay un punto bueno, que es que el subsecretario de Pesca entendió la importancia de la pesquería antártica y reconoce y le da una importancia al desarrollo de esa pesquería antártica, pero yo creo que falta mucho. Creo que va muy esa ley de pesca va nuevamente mucho al tema cuotas, pero no al tema de fondo, que es investigación, desarrollo pesquero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Creo que le falta mucho, desde la industria no la vemos muy bien. Yo, viendo por ahí algunas de las presentaciones, creo que en diciembre del año pasado tuvieron una reunión acá en Magallanes, ¿ya? Y vi tanto como a la parte gremial de las empresas, la Asociación de Bacaladeros, AOBAC, sí. Asociación de Bacaladeros. No muy conforme en general con una visión crítica de poca actividad o proactividad de parte del organismo público. Así es. Y por otro lado vi también muy alineado y bastante crítico a Citoners, puede ser Citoners, sí. Claro, son el sindicato de sí, efectivamente, sí. Es que se ha escuchado poco a la industria, se la escucha poco. En general, cuando alguien nombra a la industria es como si nombrara, no sé, a Satanás, pero no se le ha escuchado poco a la industria, se le entiende poco a la industria. Y yo creo que la industria ha hecho muchísimo por mejorar la pesquería, muchísimo por tratar de que la pesquería o la industria pesquera sea una empresa mucho más, sea una industria mucho más sólida, con muchos mejores rendimientos. La industria pesquera no gana dinero en un año, no gana dinero en 2 años, gana cuando su desarrollo es a 30 años. Son inversiones salvajes de dinero. Hay que pensar que un barco de pesca industrial del tipo de la Antarctic Endeavour vale $35 millones. Estamos hablando de que algo que tú puedas amortizar en 2-3 años. Ser armador de pesquero es un tema interesante. Yo siempre digo que son personas muy especiales los armadores, porque ponen una plata en riesgo importante, que depende de muchas cosas. Depende del caladero, depende de la ley, depende del mal tiempo, depende de la tripulación, depende de muchas cosas. Cuando tú sueltas el cabo de un barco, ahí se fueron un montón de millones de dólares. Sí, y a la aventura. A la aventura, ¿te das cuenta? Y eso yo creo que no lo termina de entender el gestor de la pesquería en Chile, que sería la Subsecretaría de Pesca. Porque son los gestores, deberían ser los que hacen gestión de la pesquería, y sencillamente hoy día tenemos una subsecretaría que no hace mayor gestión, que no encabeza la gestión de toda la pesquería, ¿no? Bueno, hay un punto muy importante, Sabra, son unos administradores, digamos, pero no gestores de la pesquería. No, es que el perfil ahí es difícil, ¿no? De tener, y sobre todo hemos visto en el sector público que va creciendo, cada funcionario, hay funcionarios que son espectaculares, sí. Pero el perfil es de administrar y cumplir al pie de la letra lo que dice la ley. Aparte que, en definitiva, un funcionario no puede hacer algo distinto a lo que se le permite administrativamente. Pero justamente se requiere de las autoridades, de las cabezas, los administradores, la alta dirección pública tan vapuleada, que lleguen gestores y que puedan mover el sector público concadenándose con el sector privado. Pero eso no está ocurriendo hace tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, pero hay una cosa que es fundamental. La ley hay que leerla y saber leerla y entenderla, porque lo que no puede ser es que la ley, tal como se escribió la ley del 2012, que es una ley que está bien hecha, no es una ley mala, es una ley, la ley pesquera del 2012, es una ley que nos representó un poco a todos, porque estuvimos todos sentados en esa mesa, a pesar de que digan que la ley hoy día está
porque hubo un corrupto, una persona que fue corrupta y tal. La ley no es corrupta. La ley no es una persona, la ley fuimos un montón de personas que estuvimos sentados en esas mesas de negociación, artesanales, industriales, todos. Y salió una buena ley. Pero la interpretación de esa ley, por ejemplo, con los comités científicos, ha hecho que su secretaría sencillamente se limpie las manos y diga, yo no tengo que gestionar nada, lo gestionan los comités científicos. No, el comité científico es un comité asesor tuyo, pero el gestor de la pesquería es su secretaría. Ellos son los gestores, los que tienen que manejar la pesquería en Chile. Comités científicos, los comités de manejo, todos estos comités que se crearon son comités asesores para poder hacer una mejor gestión. Correcto. Pero no se entendió así, se entendió como, a partir de aquí yo administro. Un comité asesor te entrega información crítica. Exacto. Que te ayuda para la toma de decisiones. Eso no se entendió así, sino que simplemente es, tomo palco y a partir de aquí yo administro, nada más que administro, pero no gestiono. Que es desgraciadamente lo que vemos en muchas reparticiones públicas, que están más preocupados de ver dónde te pillo, ¿no es cierto?, más que gestionar y colaborar en desarrollar la industria. Sí, no, eso realmente... Es un tema cultural, la verdad. Sí. Claro, y de repente uno ve casi como cuidando los cargos nomás. ¿Ah? Así es. Entonces, bueno, pero ahí esto ha llevado, tú decías que en 2012 se aprobó la ley de pesca y vamos avanzando en el tiempo y también en esa época, ¿no es cierto?, se aprobó la zonificación o el uso del borde costero en Magallanes. Pero creo que no pudo consolidarse jurídicamente porque hubo un decreto del Ministerio de Defensa Nacional que como que no la aprobó. Pero sí se fue como, en el uso, sí fue una guía. Pero hoy estamos nuevamente con una propuesta. Hay que recordar que hace cosa de un mes, el gobierno regional publicó oficialmente que sometía o abría el proceso para elaborar la estrategia ambiental, ¿no es cierto? La estrategia ambiental, ¿cómo se llama exactamente? Estrategia ambiental... de zonificación ambiental, parece. Sí, ahí lo voy a buscar porque son tantas siglas que uno se pierde, uno no es experto en esto. Pero la estrategia ambiental para esto, que es complementaria y que va definiendo la zonificación del borde costero. Y ahí se supone que hay instancias de propuestas y que hay una institución que, por lo menos a mis ojos, me es confiable, que es CIRO, que no es cierto una entidad, claro, que es una organización científica australiana con sede en Chile y que va a estar como gestionando todo esto. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Ustedes están participando activamente? ¿Cuáles son las propuestas del sector? No, de momento no estamos participando activamente. CISAIRO efectivamente es un centro científico australiano serio y reconocido. No, ninguna fundación. CISAIRO es serio, o sea, no una fundación, sino una organización científica bien seria australiana. Pero a mí me preocupa de toda esa zonificación, Manolo, lo que más me preocupa siempre es cuánto va a pesar la industria. La industria en general, me estoy refiriendo a la industria en general. Y ahí yo creo que es fundamental la participación, bueno, de CPC, que gracias a Dios estaba ahí Salvador, la participación de la industria para que tengamos peso a la hora de poder hablar de esa zonificación, porque hasta ahora es como que no existieran, es como que no existiéramos. Lo que pasa es que ahí lo que muchas veces ocurre, y yo espero que no ocurra con esto, ¿no es cierto? Y justamente CISAIRO, creo que coincido con Manolo, que da un respaldo de confianza. De seriedad, sí. Es no ver a la industria como los malos de la película. La industria es lo que genera el desarrollo, es lo que posibilita el desarrollo. Y hay que hacerlo bien, sin duda. Pero si partes del concepto de que son los depredadores los malos, partimos mal. Partimos mal, efectivamente, sí es eso. Es simplemente ver que la industria regulada, la industria tiene que estar regulada. Además nos interesa a todos que esa regulación exista, porque la industria crece en la medida que hay regulaciones, paz social. Todo eso es un beneficio brutal para la industria. Ahí te desarrollas como industria. Lo que pasa es que si no, y eso mucha gente no lo entiende, y yo creo que es bueno recalcarlo, es el mejor negocio que puede hacer la industria, y ahí quizás cayendo un poco en una utopía, pero es lo que es hacer durar
su industria. Digamos, o sea, si mata la gallina los huevos de oro, ¿no es cierto? Se acabó el negocio. Claro, y así es, porque además es como estaba diciendo, hay inversiones importantes, inversiones que se amortizan al cabo de muchos años, no las amortizas en 1, ni en 2, ni en 3. La industria no se volvió ambientalista porque sí, se volvió ambientalista porque sabe que si no cuida el medio ambiente, si no cuida los recursos, deja de existir. Sí, lo que pasa es que también... La industria del año 2023 no tiene nada que ver con la industria del año 80, sí. O sea, es otra industria. Sí. Salvador. No, a propósito de eso, me surge una pregunta que tiene que ver con la pesca. ¿Qué hacen los pesqueros chinos? ¿Cómo juegan en todo este contexto? Porque lo que uno ve más a menudo aquí en el puerto, en el estrecho, son los famosos barcos chinos. Entonces, bueno, ¿cómo entran en esta ecuación? Bueno, la verdad es que sobre el ambientalismo chino no tengo ni idea. Los calamareros, ¿no? Y no, calamareros. Calamareros. Esos son barcos dedicados al calamar que normalmente operan en aguas peruanas, por fuera de las 200 millas peruanas, y una vez al año se cambian a por fuera de las 200 millas argentinas. Hacen esa rotación todos los años. No es que se queden a pescar, es un famoso cuento que se van a pescar en aguas chilenas. No, se estacionan acá, ¿no es cierto? Ellos se estacionan acá porque están esperando el paso, que tienen que pasar en convoy. Ahí viene un práctico, lo saca en convoy, llegan acá y después de aquí navegan directamente hacia las costas del Perú por fuera, en la cordillera de Nazca por fuera, a pescar calamar, que es lo que les interesa a ellos, y que nosotros además tenemos muy poco aquí en el sur, no tenemos. Pero no me sé nada del ambientalismo chino. Lo que sí que sé es que China es un país que consume. Son un montón de miles de personas, son millones de personas. Millones. Dentro de poco India lo va a pasar, pero son un montón de millones de personas. Tienen miles de barcos, demandan millones y millones de toneladas, y efectivamente a lo mejor sería bueno que el gobierno chino, en algunas cosas, porque no es hablar mal de los chinos, porque por ejemplo en la Antártica, la inversión que está haciendo China en investigación es brutal. Que no la estamos haciendo ninguno, la está haciendo China. Entonces, hay sitios de los que sí está comprometido, a lo mejor por intereses no solamente pesqueros, sino políticos, de estar posicionados en la Antártica, pero en general sería bueno ver cuál es el ambientalismo chino. Sí. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo impacta eso o no en nuestros recursos, digamos, en la actividad regional o no? Si es solamente que pasen, claramente tienen derecho a paso, ¿no es cierto? El estrecho es una vía de libre tránsito. Pero si uno puede apreciar digamos, como una estrategia definida, ya es justamente la estrategia de desarrollo económico chino. O sea, es expansiva para generar, ¿no es cierto?, también proveerse de los recursos que necesita su población, pero incluso es capaz el calamar que están pescando, ¿no es cierto?, frente a Perú, lo enlatan y te lo venden en Perú. ¿Ah? Sí, no solamente te lo enlatan y te lo venden en Perú, el que están pescando en Argentina lo procesan en China y te lo están mandando a Chile y no lo estamos comiendo acá. Que son las anillas de calamar que te comen normalmente en Chile, son provenientes de China, y es de barcos pesqueros chinos que están pescando fuera de las 200 millas argentinas. A nosotros, francamente, los recursos nuestros, chilenos, impactan poco, porque no tenemos ninguna conexión con ese calamar, pero me imagino que a la zona económica exclusiva de Argentina sí que le afectan, porque están por fuera de las 200 millas, y efectivamente lo que pesca fuera de las 200 millas no lo pescas adentro. Claro. Pero vamos. Claro. Una vez recuerdo haber ido a Ushuaia en avión y de noche se ve como una ciudad, la flota pesquera china hacia el este, ¿no es cierto?, fuera de las 200 millas. Sí, pero es importante destacar que esa flota pesquera pesca en forma legal, porque la gente ve a los chinos y los ve como si fueran ilegales. No son ilegales, están pescando en aguas internacionales regulados por el gobierno chino, con posicionadores que el gobierno chino sabe perfectamente dónde está cada uno de los barcos, y están pescando en forma legal. Que nos guste o no nos guste, fundamentalmente. No, como decía, los chinos tienen una estrategia y uno lo ve en todos lados cuando ellos colocaron objetivos, por ejemplo, desarrollar la industria automovilística eléctrica a partir del 2025 con mucha fuerza, que han ido haciendo inversiones en fotovoltaicos, generación eléctrica en todo el mundo. Y por ejemplo, nosotros cuando prendemos nuestra luz acá en Punta Arenas, Edelmag, la controladora, es una empresa china. Claro. Y así están en desarrollo, y bueno, por algo le está haciendo la collera a Estados Unidos, el cual es la principal potencia económica mundial.
Pero volviendo al tema, bueno, aquí encontré la sigla EAE, que es en definitiva Evaluación Ambiental Estratégica, ¿ya? Y ahí, recordando lo que publicó justamente el gobierno regional, aquí tengo el aviso publicado en el diario del día 7 de julio, justamente esta evaluación ambiental toca objetivos, los menciona, y uno nota que hay una orientación. Pensemos que el gobierno actual es un gobierno que, lo voy a decir claramente, se sienten llamados que son o tienen una superioridad moral, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno ve las páginas de internet del gobierno respecto a estas materias y del llamado de la necesidad de hacer una nueva ley general de pesca, ellos dicen porque tenemos que establecer nuevos estándares éticos, ¿ya? O sea, ellos vienen con estándares éticos diciendo de alguna manera una crítica a lo anterior. Y acá también el gobierno regional plantea criterios que tienen que ver con alcanzar o resguardando su condición de refugio climático de la región de Magallanes. Y ahí te está diciendo mucho para dónde va. ¿Ah? Sí. Y a propósito de eso, no puedo dejar de preguntarlo, uno de los temas que me apasionan, pero pescando ahí en la Antártica, ¿cómo les ha afectado el cambio climático? Es una pregunta que sabe Salva cómo se la voy a contestar, cómo se la voy a responder. Yo francamente tengo una opinión muy particular del cambio climático, no la voy a poner ahora aquí encima de la mesa, pero efectivamente o sea, nosotros no hemos notado absolutamente nada ni en la pesquería de krill, ni en las condiciones de hielos, porque tampoco nos han cambiado, por lo menos del año 2008 hasta ahora. Todos los años pasa lo mismo, en la misma época, unos años deshiela antes, otros años deshiela después, pero son ciclos que se han ido cumpliendo. En la pesquería son ciclos que se hacen exactamente igual y que no... Yo, por lo menos, desde mi visión como industria y como empresa y como persona que llevo en este negocio 40 años, los ciclos han sido los ciclos siempre de los mismos y que no aprecio ninguna cosa que diga, no, es que la condición ha cambiado por completo, el cambio climático ha sido brutal, la pesca se ha ido porque... No es verdad, no es cierto, o sea, estaría mintiendo, estaría inventando cosas. Con respecto a lo que tú estabas diciendo antes, Manolo, efectivamente, esta nueva cosa de que nosotros tenemos que actuar de una ética distinta, a mí en lo personal me molesta mucho, porque yo estuve en la ley de pesca del año 2012, estuve en esas mesas sentado, aquí hay muchas personas del sector artesanal que me conocen, que estuvimos ahí sentados en la mesa, Correcto. que hicimos el desarrollo de esa ley, paso a paso, que no hubo nadie que no tuviera ética. Entonces, por una persona antiética en el Parlamento, tú no puedes juzgar que la ley no tenía ética. Es impresentable. Y el hecho de que... Como que todo hubiese dependido de esa persona, Claro, ¿no? como que además ni siquiera votó, que es lo más triste, por eso hablo de la ignorancia general de la gente. Esa persona ni siquiera votó la ley, ni siquiera la votó, ni para bien ni para mal, no estuvo ni presente. Nosotros condenamos profundamente que haya cualquier persona dentro del Estado que sea una persona que se pueda corromper. Bueno, hoy día tenemos miles de corruptos, pero vamos, lo condenamos ampliamente. Pero eso no significa que las personas que intervenimos en la ley del año 2012, tanto artesanales como industriales, como gobierno, fueron antiéticos. Entonces, a mí me molesta profundamente que alguien diga yo porque me están juzgando. Entonces, Sí, correcto, me molesta sí. profundamente. Sí, eso es. Y a futuro, efectivamente, como dices tú, te están poniendo un piso en el que ya están considerando... A mí me encantaría que a esa palabra que tú acabas de decir del cambio climático, de reserva, que me digan exactamente qué significa la palabra reserva climática. Sí, refugio climático. Refugio climático, ¿qué significa exactamente para empezar a hablar? Porque no... Como apoyando, ¿no es cierto?, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de la neutralidad carbono, ¿no es cierto?, al 2050, y que eso tú lo ves también, porque todo esto que se está haciendo de la zonificación del borde costero, la evaluación ambiental estratégica, que tiene que concadenarse con la estrategia de desarrollo regional, que tuvimos un programa dedicado a eso, y vimos que tenía muchas falencias, pero se supone que esto tiene que conversar, y ahí la industria
de pesca industrial, ¿no es cierto?, valga la redundancia, ni siquiera está mencionada en esa estrategia. Claro, pero es que eso es lo grave, porque, a ver, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que el medio ambiente hay que cuidarlo, ¿no es cierto?, justamente por lo que hablábamos recién, porque es incluso un buen negocio cuidarlo, porque te permite hacer sustentable la actividad. Pero lo grave que tiene eso es que no queda claro para los magallánicos, y ahí es donde yo creo que tenemos mucho camino que recorrer, es a cambio de qué, ¿no es cierto? Porque lo que se nos está diciendo, y pasa con la zonificación del borde costero, pero pasa con muchas otras cosas, se nos está diciendo que tenemos que resignar determinadas actividades, dejar de hacerlas o sencillamente impedir que se hagan, ¿no es cierto? Porque hay teóricamente un bien superior, que es discutible, y que eventualmente podríamos llegar a estar de acuerdo, que hay que cuidar, ¿no es cierto? Pero la pregunta hay que ser, bueno, ok, perfecto, sacrificamos una parte de nuestro territorio o determinadas actividades, ¿no es cierto?, porque nos ponemos de acuerdo que vale la pena cuidarlo, pero ¿qué recibimos a cambio? Porque si lo sacrificamos, y con eso sacrificamos también las posibilidades de desarrollo de la región y de quienes vivimos en la región, estamos haciendo un pésimo negocio, ¿no es cierto? Ahí lo que tenemos que ver entonces, bueno, es, ok, ¿hasta dónde avanzamos en un cuidado? Insisto, siempre partiendo del concepto de que el medio ambiente sí hay que cuidarlo, pero ¿hasta dónde avanzamos en extremar esos cuidados versus resignar posibilidades de desarrollo? Porque esa es lo que finalmente importa. Porque no sacamos nada con tener una región prístina, ¿no es cierto?, para teóricamente guardarla para nuestros nietos, si nuestros nietos no van a tener en qué trabajar. Sí, sí. A mí algo que me molesta siempre son las cosas que no son congruentes. Para mí tiene que haber toda una lógica. A es a B como B es a C, por lo tanto A es a C. Eso es lógica básica de quienes han estudiado matemática. Entonces, cuando uno ve estos planteamientos, pero por el otro lado la misma, y que no está señalizada o no está nombrada la industria pesquera en la estrategia de desarrollo regional, pero por el otro lado se habla mucho de la soberanía alimentaria, ¿ya? Entonces hay algo que no está conversando, ¿no? Y también se habla, por ejemplo, como criterios de desarrollo sustentable dentro de estos objetivos ambientales. Se dice conservación del patrimonio cultural, las actividades productivas tradicionales, los saberes y prácticas de los pueblos originarios. Entonces, no vamos a terminar comiendo choritos en las playas. O sea. Claro, entonces te fijas, hay cosas que no pegan ni juntas, ¿no? A mí me molesta más todavía no tener las reglas del juego claras. A mí, la industria está fuera de la discusión regional de industria pesquera hace 20 años. Y la verdad es que probablemente ha sido culpa nuestra el no haber estado más presente, el haber dado más pelea. Nos hemos vuelto un poco, ¿cómo decirte?, como tirar la toalla. La discusión se llevaba a nivel central de ley de pesca, entonces hablemos a nivel central, y a nivel regional como que tiramos la toalla. Pero yo te diría que hace 20 años que estamos fuera de la discusión. A mí no me llama nadie del gobierno regional, siendo la industria más presente aquí en Magallanes, para hablar de pesca. Nadie me ha llamado, jamás. Yo hablé en una ocasión con el gobernador, lo invité a ver el barco, a ver el Antarctic Endeavour, vino a ver el Antarctic Endeavour, pero jamás me han llamado nunca más para saber qué es la industria pesquera, nada. Cuando se habla de pesca, se habla de artesanal, pero la industria pesquera no existe. A nivel gobierno magallánico no existe. Y a mí, de esas frases me molestan porque no dicen nada. Entonces, a mí me gusta mucho cuando, yo siempre digo lo mismo, a uno cuando le dan las reglas para jugar al fútbol y dice, mira, con esto tú juegas al fútbol en Chile. Tienes que cumplir con esto, exacto, y con aquello, exacto. Y con esto tú no vas a tener ni un problema en este país, vas a funcionar perfecto. Pero cuando alguien le pone anillas al libro y te van cambiando la página cada 5 minutos, estás mal. Sí, sí. Ahí no sirven las inversiones, no sirve, no hay ningún futuro, no hay nada. No hay Excel que resista. No hay Excel que te resista, el Excel murió, el Excel al tiro. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, cuando te dicen frases generales que no dicen nada y que no te establecen un piso de para dónde vamos. Mira, el tema, poniéndote una vez más de ejemplo el krill. Partimos siendo un problema porque éramos el alimento de las ballenas, el krill era el alimento de las ballenas, de los pingüinos. Como eso no funcionó a nivel ambiental, porque efectivamente no lo somos, ese es el problema. Ahora el problema es que el krill sirve para la fijación del carbono.
Entonces, como estamos extrayendo el krill, vamos en contra del cambio climático. Entonces, el discurso cambia cada poco tiempo. Cuando el discurso no tiene mucho sustento, se cambia. Y es importante tener claras las reglas del juego para saber de qué estamos discutiendo, ¿te das cuenta? Y sí, ¿qué va a hacer? Es tremendo y por eso, bueno, yo como economista reafirmo esa importancia, que yo creo que falta una voz. Creo que ahí lo hemos hablado de repente con Salvador, que yo espero que bajo la dirección o la presidencia de Salvador, que la CPC pueda obviamente volver a tomar fuerza y sea una voz, ¿no es cierto?, autorizada del sector productivo de la región. Creo que eso es necesario. Creo que es necesario también, como dicen los gringos, si no tienes el dato, no tienes un número, si no se puede medir, no existe. Entonces, es peor incluso que eso, porque si no tienes los datos y encima tienes... Tu única certeza es que te van a cambiar las reglas del juego. Sí, ¿no es cierto? La única forma que puedes hacer sobrevivir un negocio es inflando tus precios, tratando de obtener el máximo de utilidades al menor costo posible. Y al final esa maximización de utilidad artificial, porque o forzada, digamos, forzada, que... ¿no es cierto? Eso sí va en detrimento de eso. Va en detrimento porque eso sí lo termina pagando el consumidor final. Si esto es cerrado, digamos. ¿No? En detrimento del medio ambiente. Y el medio ambiente. Absolutamente. Entonces es el peor de los escenarios. Que es un poco el caso de Nueva Austral. Y es el peor de los escenarios, claro, porque termina deslegitimizando la actividad. No hay mejor negocio que aquel que funciona porque efectivamente aprovecha una ventaja legítima. Y en ese sentido el lucro legítimo es lo que alguna vez comentamos, es el círculo virtuoso de la economía. Sí. Salva, a mí me gustaría preguntarle a Enrique justamente cuál es todo el potencial, porque me ha hablado dónde está parada, digamos, la industria en este minuto, la pesca industrial, pero seguramente tiene un potencial grande de desarrollo. Tocamos ahí una arista de investigación. Tú nombraste de a donde exportan el krill, que, ¿no es cierto?, como Corea, que hace el desarrollo de la nutracéutico. Entonces ahí hay un tema muy interesante. Uno siempre sueña, ¿por qué no somos capaces de desarrollarlo acá? No quiero ser voluntarista, pero cuando yo pienso también en la industria, en la pesca industrial, pienso en los astilleros, pienso en plantas de procesamiento, en la investigación, y que tal vez que eso sí pueda generar desarrollo en la industria alimentaria. Entonces, ¿cuál es ese potencial que todavía no hemos desarrollado para Magallanes? ¿Y cómo estamos de puertos? No sé. Bueno, también hay la parte logística. Un par de horas hablando, pero... Sí. Lo que pasa es que podemos juntar cosas hasta el infinito. Seguimos la guarida. No tenemos un puerto que permita un desarrollo importante. Tenemos un astillero que la verdad es que no funciona muy bien. De hecho, ha funcionado muy mal. Y las empresas pesqueras, fundamentalmente, para desarrollarse la primera cosa que necesitan es investigación. Tú no puedes... Investigación y regulación. Por decírtelo de alguna manera corta, a ningún armador le interesa trabajar en caladeros no regulados. Porque esos caladeros no regulados son caladeros presentistas que te van a durar 2 años. Entonces, a ti te interesa países bien regulados, con condiciones bien claras para invertir, cantidades muy importantes de dinero, pero con regulaciones importantes. ¿Cuál es el desarrollo que podemos esperar para Magallanes? Ciencia, que va por delante de todo. Una vez que tengamos la ciencia, desarrollo pesquero, desarrollo antártico, que insisto, y perdón que sea majadero con el tema, pero solamente hemos estado hablando de krill. Nosotros este año hemos ido a pescar al Mar de Ross. Vamos a volver a ir al Mar de Ross. Estamos hablando de Mar de Ross, estamos hablando de la base Murdoch frente a Nueva Zelanda, al sur. Toda esa área que está regulada por un estamento tan importante como la Cruma, como la Camelar, que es un caladero muy bien regulado, tiene que tener un desarrollo desde Magallanes. ¿Por qué? Porque nuestra posición es ideal. De hecho, ¿dónde entra la flota coreana que pesca bacalao de profundidad en el Atlántico, afuera, en aguas internacionales? En Magallanes, en Punta Arenas. Entonces, es inaudito que nuestra flota no tenga
mayor acceso o mayor apoyo para llegar a esos caladeros. Hemos pedido, por ejemplo, este año una investigación que íbamos a hacer en el área 48.2, le voy a decir en geografía en vez de en área, en las Orcadas del Sur, las South Sandwich del Sur, Georgias y todo el arco de Nueva Escocia, para hacer un desarrollo en la pesquería de bacalao. Al final, por temas políticos, quedamos solamente reducidos a esa investigación a Orcadas del Sur, cuando lo que pretendíamos era tener nuevamente como Chile, como tuvimos en el año 96, una presencia en todo el arco de Nueva Escocia. Nosotros fuimos importantes en la captura del icefish, que es una pesca que aquí no se conoce, pero si yo te muestro las estadísticas de Camelar, de Cruma, en el año 2000 nosotros pescábamos muchísimo icefish, hoy día pescamos cero. Por tanto, todo ese desarrollo está por hacerse. Tenemos que ser un país que tengamos mucha más, como diría, mucha más presencia en la Cruma, muchas más propuestas en la Cruma, siempre con investigación por delante, por cierto. Correcto. No se me ocurriría pedir cuotas en un área regulada como la Cruma, sino es con investigación de 2, de 3, de 4, de 5 años, da igual. Conversaría muy bien con ese ideario de posicionamiento de Magallanes y Antártica como un centro de investigación. Claro. Exactamente eso. A eso iba, digamos. Tanto se habla de que Magallanes tiene que ser la puerta de entrada a la Antártica, la investigación antártica. De pronto lo que está faltando es focalizar esa investigación a cosas que sean efectivamente útiles. Por cierto, pero si tú te fijas, Salvador, para el gobierno de Magallanes, lo único que existe es la logística antártica y el turismo antártico. Y la pesca antártica, que llevamos ahí un montón de tiempo, que desembarcamos 3.500 toneladas, que pescamos 22.000 toneladas, no existimos. Entonces, no puedo entender que en el desarrollo de esta nueva visión antártica no esté la industria. Si estamos más tiempo en la Antártida que lo que está en ningún barco de turismo. Claro, y una investigación además. Sí, desarrollar centros de turismo, No, pero además el desarrollo de la investigación. Claro. ¿No es cierto? Que sea una investigación aplicada a la industria. Claro. Es la que le da legitimidad a la investigación, porque si no termina haciendo paper al cohete que no le sirven a nadie. No sirven a nadie. La investigación tiene que ser aplicada. Tiene que ser. Y es lo que permite además financiar la investigación. Así es. Pero además, da igual cuántos años de investigación tengas que hacer. Pero si nosotros como país somos capaces de proponer a la Cruma nuevos caladeros, nuevas cuotas, nuevas especies, insisto una vez más, siempre con una investigación, con un sentido precautorio, medioambientalista, todo lo que queramos, pero tener claro ese camino. Si no lo tenemos claro, y Magallanes lo tendría que tener clarísimo. Bueno, en ese sentido, a ver, nosotros tenemos una universidad, ¿no es cierto? La Universidad de Magallanes, que no hace poco ellos, conversando con la prensa, colocaron una publicación que se destacaba a la Universidad de Magallanes como una de las 70 mejores universidades en el continente, y digamos, diciendo que estaban haciendo cosas muy interesantes. Y siempre uno los ve pidiendo recursos al gobierno regional, presentando proyectos, y son miles de millones que finalmente se van inyectando a la Universidad de Magallanes. En ese sentido, ¿alguna vez la Universidad de Magallanes se ha acercado a ustedes? ¿Ustedes se han acercado a la Universidad de Magallanes? Porque estamos hablando de investigación y, bueno, la universidad o el centro de investigación que hace acá la región principalmente es esa. No sé si, por ejemplo, el SECUA tiene esta arista o posibilidad de investigación, pero hay un par de instituciones que podrían estar ya desarrollando algo. Sí, a ver, nosotros, la Universidad de Magallanes, hicimos hace bastantes años un proyecto de bacalao, de cría en cautividad del bacalao. He participado con la Universidad de Magallanes entregando, por ejemplo, aceite de krill para la producción de combustible, de biocombustibles, pero no tenemos un mayor acercamiento en el tema antártico. Hace 4 días atrás, que estaba en Santiago en unas reuniones, me hicieron un reclamo desde Subsecretaría diciéndome que por qué la industria magallánica no hacía un mayor reclamo a sus políticos magallánicos sobre platas para investigación, para el IFOP, porque yo personalmente creo que el IFOP tiene que tener una presencia en la Antártica. Instituto de Fomento Pesquero. Instituto de Fomento Pesquero, perdón, para que se entienda. Yo creo que tiene que ser el Instituto de Fomento Pesquero el que nos lidere en el tema científico en la Antártica. Personalmente creo que esa es mi visión. Al INACHI lo veo más como un coordinador de ciencia antártica, pero creo que la pesquería en Chile siempre la estudia el IFOP y por lo tanto el IFOP debería estar ahí. Y se me hizo ese reclamo de cómo es posible que nosotros como industria no le pidamos a nuestros...
Pero es que ni el gobierno regional pone un peso para investigación pesquera. Nadie pone un peso para investigación pesquera acá, cero. De hecho, para este año ya no hay investigación en la merluza austral, no va a haber investigación. Un proyecto de investigación que era de 3 años se anuló, no hubo gente para hacerlo y ahora lo quieren hacer en 3 meses y no se ha hecho ni la investigación del mes de agosto. Nada. Y el gobierno regional, hasta donde yo sé, no pone un peso para investigación pesquera, al menos en el mar exterior, digamos. A lo mejor, no sé si en la Centolla pondrá algo, en la pesquería artesanal. Bueno, ahí hay un desafío, porque el SECUA, por ejemplo, lo conozco bien de adentro, está siempre con problemas de financiamiento. Sí. Pero no hace los murales o fondos para procultura en la región. Bueno. Eso no hay problema, para mencionar algunos de los casos que están hoy en día sobre la mesa. Así es. Bueno, ahí a mí me llama también la atención y digamos apuntando lo mismo, porque cada uno de los proyectos emblemáticos que se quieren empujar por el gobierno regional, ¿no es cierto?, es la construcción del Centro Antártico Internacional, acá en Punta Arenas, que es una inversión de sobre los 100.000 millones de pesos. Pero, ¿no es cierto?, al final del gobierno del presidente Piñera se inauguró el Subcentro Antártico Internacional en Puerto Williams, que se supone que para desarrollar investigación científica en Antártica. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando ahí? No sé si tú, Enrique, o tú, Salvador, sabes algo, pero yo no me he enterado absolutamente nada de lo que puede estar pasando en Puerto Williams. Mira, quizás a riesgo de hablar de más, digamos, pero son centros que están más enfocados en proporcionar una logística que hacer investigación realmente. Entonces, hay un modelo de negocios de esos centros, ¿no es cierto?, que no está funcionando. Porque lo que... ¿Hay un modelo de negocio? Bueno, quizás no lo hay, ¿te fijas? Pero claramente lo que hace falta no es un lindo edificio. El proyecto del Centro Antártico Internacional, aquí en Punta Arenas, es un edificio realmente espectacular, muy lindo. La pregunta que es ¿cómo se financia eso? ¿Para qué se financia? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí es donde hace falta un modelo de negocio y ahí es donde yo creo que existe una desconexión, que un poco la que Enrique nos comentaba, es por un lado, la industria nos está diciendo, mira, hay un potencial de desarrollo, pero para poder desarrollarlo hay que hacer investigación, porque si no tiene cómo crecer. Por otro lado, se arma un centro que es más la arquitectura que el centro, pero bueno, ¿dónde están los científicos? ¿Dónde está el financiamiento para hacer la investigación aplicada? En que hagamos investigación que realmente sea la que la industria necesita. Hay un punto que me gustaría además destacar. La industria pone mucha plata en investigación, que es súper importante. No es que la investigación que se hace hasta ahora, la plata la pone, yo te diría que una gran cantidad de la plata se la pone la industria, no la pone el Estado. Sí. Pero si no tenemos al Estado que respalde esa investigación no vale para nada, porque la hizo la industria. Entonces, la industria está dispuesta a ir hacia adelante en poner plata para investigación, porque en definitiva esa investigación favorece a la industria y sobre todo en el largo plazo. Pero si tú no tienes el respaldo del Estado, el respaldo de universidad, del Estado de Chile, que diga esa investigación ha sido válida porque el Estado ha estado presente y está bien hecha y ha cumplido con estos TTR, que son los términos técnicos de referencia, etcétera, etcétera, no vale para nada esa investigación, es plata tirada por la ventana. Entonces, para eso es para lo que necesitamos el Estado. Ojalá que colaboren con nosotros en la investigación, porque ganamos todos. Pero yo hasta acá, te insisto, Manolo y Salvador, yo no he tenido contacto en los últimos 10 años con nadie. El SECUA, perdón. Con el SECUA nosotros colaboramos con el SECUA. El SECUA tiene todo un tema científico con el bacalao, que está usando nuestras plataformas en la mar. Pero por lo demás, excepto con el SECUA, yo no he tenido mayor contacto sobre investigación. No, y ahí, uno puede señalar que Pepito paga doble, porque cuando uno dice, la industria financia investigación, pero el Estado ¿cómo se financia? Con los impuestos que pagan las industrias y todos los chilenos. ¿Ah? Entonces, Salvador, estamos llegando ya al final del programa. Sí. Se nos ha pasado volando. Cuando se estaba poniendo entretenido. Sí. Estábamos calentando, no cada vez más. Vamos a tener que hacer un late show, ¿eh? Ya, pero con una piscolita para que eso no se nos enoje. Perdón, a veces por el apasionamiento que uno le pone al tema, son muchos años de guerra y de combate. Pero me deja muy contento esta conversación, Enrique, Salvador, porque yo creo que tal vez es la primera vez
me puedo equivocar, que veo, ¿no es cierto?, de la industria sentado acá en una mesa conversando estos temas públicamente y haciéndolos accesibles, que la gente se entere de lo que está pasando. Y lo que queda claro es que la pesca industrial es importantísima para el desarrollo de la región. Lo señaló Enrique, gasta millones y millones de dólares, ¿no es cierto?, en proveerse acá en la región de Magallanes. Eso impacta directamente en la pyme magallánica y obviamente en los salarios de muchas familias. Así que quedo contento que hemos colocado, creo que en relieve, ¿no es cierto?, a la pesca industrial, y hacemos un llamado a todas las instituciones públicas o privadas a generar los puentes, la comunicación, la coordinación, y generemos valor para la región. Tenemos que el sector público y privado trabajar coordinadamente, porque eso finalmente, un buen trabajo, repercute directamente en una mejora en la calidad de vida de nuestra gente. Así es. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y queda tarea, coincido con Manolo. Me parece que más relevante incluso que lo que nos has contado en términos del impacto hoy día es el potencial que todavía tiene. Pues si hoy día es capaz esta industria de dejar varias decenas de millones de dólares en servicios en la región, significa que puede dejar mucho más, y eso llega a los magallánicos. Ese es el desafío. Gracias a vosotros dos, y eso, como ha dicho Manolo, los puentes están ahí, nosotros seguimos acá, yo vivo acá hace muchos años. Tenemos a una CPC que está tomando forma y cuerpo de nuevo, y ojalá que el gobierno regional y las instituciones regionales se pongan en contacto con la industria y veamos cómo podemos trabajar juntos. Y a todos nos interesa, tanto el desarrollo de la región como el desarrollo de la industria. Muchísimas gracias de nuevo a los dos. No, gracias. Y nos vemos la próxima semana con otro invitado, invitada, probablemente invitada la próxima. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo vamos a conversar. Bueno. Así que no se lo pierdan. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.